Muchísimas gracias, doctor Vélez. Estimada concurrencia, señores panelistas, ante todo muy buenos días, felicitando y reconociendo el largo esfuerzo que implica la organización de un evento de tan magna importancia, abordando una temática tan sensible y a veces tan invisibilizada en nuestra realidad como es el embarazo en niñas producto de violación sexual, y tenemos que decirlo así por lo que es. Es un embarazo producto de violación sexual y la peor expresión de la violencia en niñas y niños en nuestro país. Ante todo, presentar el saludo desde la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual de la doctora Nancy Tolentino, quien por razones de agenda no ha podido estar presente en esta mesa de panel. Sin embargo, a través de mi persona, quien es la encargada de la dirección de todos los centros, de los 383 centros de emergencia mujer a septiembre de este año a nivel nacional, y quienes han reportado la base de datos de la cual se ha nutrido gran parte de la exposición, de la brillante exposición, podemos aclarar un poquito cuál es el rol, la función de los centros de emergencia mujer en la atención y la inserción de las víctimas de violencia hacia su recuperación. Ante todo, indicar que en efecto, día a día, los centros de emergencia mujer, al ser un servicio descentralizado y presente en cada provincia de todo el Perú, somos los servicios que más cercanos están a esta problemática, aparte de las comisarías. No obstante, existe una data que maneja también el Ministerio Público con respecto a los casos que se atienden de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el punto que nos ha traído hoy día y del que me toca hacer un breve análisis es sobre los casos atendidos en nuestro servicio desde el Programa Nacional. Informar que de acuerdo a nuestros lineamientos y dentro de las leyes que rigen nuestra intervención, como es la Ley 30364, Código Penal y conexas, nuestra intervención empieza al conocimiento del caso, sea cual sea la derivación del mismo. Al tener nosotros el conocimiento del caso, la intervención, como establece nuestro lineamiento, es inmediata, priorizando el estado de salud en el que pueda llegar la víctima. Centros de emergencia mujer, comisaría o centros de emergencia mujer regular priorizan la salud de la víctima y el estado en el que pueda llegar, insertando inmediatamente en articulación con el Ministerio de Salud su atención, de ser el caso. En efecto, el rol que nos implica es dar el acompañamiento psicológico, la orientación y trabajo social que requiera esta víctima, así como el patrocinio legal del caso, de ser aceptada por el responsable, y digo responsable porque muchas veces como ya lo hemos visto a través de la exposición, quien está a cargo de los niños, niñas y adolescentes son sus propios agresores, padre o madre que permite esta agresión. Entonces, quien sea responsable, quien esté a cargo de esa niña, tiene que autorizar nuestro patrocinio de intervención legal, porque así la norma lo manda. En efecto, al nosotros conocer este caso y haber hecho la primera intervención, que es primero identificar el estado de salud en el que llega y dar las primeras atenciones, corresponde hacer el seguimiento de toda la fase de investigación que presente el caso por la complejidad del mismo, asimismo insertar a estas víctimas de violación sexual hacia los servicios de salud con dos objetivos. El primero, que como lo manda la ley, puedan tener acceso inmediato al kit de emergencia. Ese kit de emergencia que es de responsabilidad del sector salud, su otorgamiento, discrecionalidad en el mismo. Y la evaluación correspondiente en el caso de que existiera un probable embarazo. Asimismo, tenemos la obligación de conducir a las víctimas de violencia para que sean correctamente informadas por profesionales ad hoc del Ministerio de Salud. En nuestro servicio, nosotros contamos con psicólogos, trabajadores sociales y abogados. No contamos con médicos.
Y como la guía específica del Ministerio de Salud establece, la información sobre estos procedimientos de recuperación y tratamiento que puedan requerir las niñas por su situación de vulnerabilidad tiene que ser dada específicamente por el profesional a cargo. Esa es la ruta que nosotros seguimos en una primera intervención. Seguidamente nos hacemos cargo del servicio durante todo el proceso de su inserción para su recuperación y de su protección social. En el caso de que las niñas o adolescentes víctimas de violencia se encontraran en situación de desprotección, se coordinará con la Unidad de Protección Especial o Fiscalía de Familia, en el caso que haya en la zona, para que dispongan de la situación de los niños. Asimismo, se le insertará en programas de recuperación psicológica, psiquiátrica en los centros de salud mental y se le hará seguimiento durante todo el proceso de recuperación y durante todo, si es que existiera un embarazo producto de violación, durante todo el proceso para verificar que asista y que pueda estar inserta en este proceso. En igual forma con el proceso legal. Si es que los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes aceptan nuestro patrocinio, nosotros estaremos al pendiente desde la investigación hasta la última instancia de sanción del agresor. No es que solamente se le da una intención parcial o una atención primigenia o del momento. Se hace el seguimiento durante todo el proceso que dure hasta la obtención de la última sentencia. Desde que se tiene que ir a casación y muchas veces hemos tenido que ir, se les atiende. Los centros de emergencia mujeres son espacios, como su nombre lo dice, de emergencia, donde llegan todo tipo de violencia. Todo tipo de violencia en contra de mujeres, en contra de niños, niñas y adolescentes en su mayoría, y de donde estamos apreciando que podemos obtener un servicio para esas víctimas inmediato, oportuno, y podemos articular con los sectores que tienen a su responsabilidad de evaluación. Es la posición del programa y del Ministerio el poder apoyar en todo sentido a las víctimas y mucho más por su condición de vulnerabilidad, siendo niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Como les vuelvo a repetir, estamos desplegados a nivel nacional. Tenemos también el servicio de atención urgente que interviene ya no solo esperando que el caso llegue a ser conocido, sino ante algún tipo de alerta que se pueda dar, sea por medios de comunicación o sea por redes sociales, que requiera la intervención in situ. Es ahí donde el servicio de atención urgente, el llamado SAU, va e identifica el caso. Las mismas acciones que se despliegan en un centro de emergencia mujer también son desplegadas por un equipo de profesionales, asistente social, trabajador y abogado de urgencia. Es decir, que se traslada a donde se conoce el caso, mucho más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. En igual manera, el conocimiento de este tipo de violencia está a través de nuestros servicios de línea 100. El procedimiento para la línea 100 es a veces mucho más, por así decirlo, más efectivo, más directo, porque al conocerse un caso que quizás ha sido reportado por la propia niña, niño o adolescente o por personas que no quieren identificarse, este servicio lo deriva al Centro de Emergencia Mujer y estamos en la obligación de validar aquella denuncia que implique violencia hacia un niño, niña o adolescente de manera inmediata por el riesgo que representa. El estado de vulnerabilidad de estos niños, niñas y adolescentes implica un riesgo alto y tiene que ser abordado de manera inmediata. Sea cual sea la forma en que ingrese la víctima a nuestro servicio, está siendo atendido con la prioridad que las normas señalan, de acuerdo al interés superior del niño y teniendo como foco y principio de atención a aquella niña, niño o adolescente que ha sido vulnerado y sobre todo con esta violencia sexual, con este problema de violencia hacia su integridad sexual. Acá no hablamos de una libertad. Tenemos que ser claros en decir que en los niños, niñas y adolescentes la norma es específica. Menores de 14 años no afectamos la libertad sexual, defendemos la indemnidad sexual, considerando que todo acto que tenga que vulnerar a un niño, niña y adolescente es considerado un delito. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Cecilia Sandoval, que precisa en el tiempo.
Yo quiero, si tienen alguna pregunta, yo quiero que vayan anotando en sus hojitas, tienen en sus carpetas para poder al final hacer una ronda de preguntas y pueda absorberse en la medida de lo posible todo lo que ustedes puedan tener como dudas o puntos al respecto. Bien, vamos a continuar, vamos a invitar ahora al doctor Daniel Azpilicueta, es director de Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, al cual vamos a pedir igualmente 10 minutos de tiempo para que pueda hacer sus reflexiones compartidas con todo el grupo. Bien, gracias, buenos días. En primer lugar, un saludo de parte del director de la IGES y la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, el doctor Ángel González Vivanco. Por razones de trabajo no ha podido estar presente, lo mismo que el director de Salud Sexual y Reproductiva, el doctor Alberto Zapata, también me encargaron un saludo y aquí estamos con mucho gusto. Tengo varias reflexiones, obviamente el sector salud tiene un importante peso en todo este tema. En primer lugar, reconocer el rol del SEN. Yo no recordaba, me estaban tratando de recordar que son más o menos 18 años de existencia del SEN, empezó chiquito, ahora es bastante más grande, y este observatorio es una importante expresión de lo que se viene trabajando y mostrando de resultados. Por otro lado, para mí, que años vengo siguiendo estos temas de violencia y temas afines, es una novedad conocer estos resultados. O sea, no sé si los han mostrado antes, pero para mí es la primera vez. Lo felicito porque nos da una importantísima herramienta de trabajo dentro del sistema de salud. Y ahí donde viene, cuando enfrentamos un problema tan complejo y a la vez con tantas facetas como es el abuso sexual en menores de edad y en particular en menores de 14 años, nos encontramos con una serie de barreras. Y la primera barrera que encontramos son los trabajadores de salud. Hablamos de género, transversalización, democratización, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera. Pero quienes van a proveer servicios tienen una serie de resistencias muy serias. La primera es que si es menor de edad tiene que venir con los padres. Entonces, pero si está en una emergencia, es una persona abusada, es una persona vulnerable. Tenemos que proteger, que venga con su papá o con su tutor o que venga alguien, pero yo no me quiero ser responsable porque capaz me complican la vida más de la que estoy. Entonces ahí tenemos un tremendo problema, pero cuando mostramos números, datos, hechos concretos, duros, como el que estamos mostrando hoy día, bueno, pues, ni hablar, o sea, no se trata de una persona o qué habrá hecho. Mira cómo están vestidas, estamos en la selva, usan ropa bastante pequeña, entre comillas, y eso no justifica nada, pero para algunos dicen, no, pues algo pasó. Y nos quieren complicar, nos quieren usar. Entonces hay una serie de temas que no solo hablamos de profesionales, vamos desde el que está en la puerta, ¿no? Del portero, técnicos, profesionales. Después el tema de la atención. Ahí había una primera cosa, aquí estamos viendo víctimas embarazadas. La primera cosa que podríamos hacer es dar una medicación que le inventaron hace muchos años, que se llama anticoncepción de emergencia. Y tenemos 72 horas, idealmente en las primeras 24 o 48 horas va a tener casi 100% de eficacia, pierde la eficacia en la medida que se aleja de la hora del cóbito, y todavía tenemos barreras. Yo trabajo capacitando y supervisando los kits, y es impresionante, hemos avanzado mucho, pero a la vez hacia adentro hay barreras, ¿no? Les cuento porque una cosa es el mundo teórico, legal, de las normas, etcétera, etcétera, y otra cosa es dar el servicio en ese Perú profundo y complicado que tenemos. Pero también tenemos una enorme presencia y una enorme responsabilidad, no solo desde el Ministerio de Salud, sino también con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Entonces ahí hay una red de trabajo que tenemos que fortalecerlo con este tipo de difusión. Entonces, conocer dónde pasa, las características, la respuesta, la necesidad de protección, el marco legal, la diferencia entre indemnidad y violación o violación o libertad. Entonces, donde mucha gente no conoce lo legal y la obligación perentoria de los agentes del Estado, que somos los que trabajamos en el Ministerio de Salud o los que trabajamos en el sector público, de responder y proteger a la víctima, protección total a la víctima, y todo eso hay que trabajar bastante. La respuesta del sector salud es clara.
Y la respuesta tiene que ver con la atención inmediata, la protección de evitar que se embarace, la protección de la cadena de pruebas, que esos aspectos legales que no son difíciles, pero hay que saber hacerlos y hay que capacitar a la gente, porque la ropa, las cosas, las circunstancias, tomar fotos de lo que está pasando, no hay que ser médico legista, pero estamos enfrentando a pruebas que, si son mal manejadas, serán utilizadas para no proteger a la víctima, más bien proteger al victimario. Entonces hay una responsabilidad, no solo desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista legal, de la protección individual y de la cadena de pruebas. Todo eso lo venimos trabajando con el Ministerio de la Mujer, con aparato legal correspondiente, y no es fácil. Además, en salud hay una rotación de personal bastante grande, entonces usted capacita un grupo y a los 6 meses parte de ellos ya no están, y al año menos. Entonces es una cosa agotadora, en el sentido que mucha gente nos dice, pero si ya los capacitaron, sí, pero ya no están. Y también el conocimiento varía. Bueno, también ahora hay metodología vía internet y todo, pero no es lo mismo estar con la gente y hacer talleres, hay videos, hay certificación, todo. El otro tema del kit es vacunas, antibióticos, antirretrovirales, pero sobre todo la protección a la víctima. Eso es, y por supuesto trabajar coordinadamente con el Ministerio de la Mujer, con la comisaría, con la fiscalía correspondiente, para poder hacer las cosas correctamente y decirle al trabajador de salud, está protegido, porque una de las cosas que dicen, no, te van a llamar a juicio, van a hacer declarar, etcétera, etcétera, me van a fregar la vida. No, con tu declaración, con un informe médico es suficiente, ya se encarga el sistema y no te van a estar llamando cada rato. Todo eso, hay cambios legales que favorecen la provisión del servidor que atiende a la víctima y a la vez proteger mejor a la víctima. Entonces, la respuesta de salud, hay kits, hay una serie de elementos que venimos trabajando, y después también todo el sistema de salud mental, dar soporte psicológico a la mujer víctima. Todavía no sabemos si está embarazada o no, no sabemos si le infectaron o no, no sabemos si pasamos una serie de cosas, pero ya tenemos que dar esa respuesta apropiada. Por supuesto, necesitamos trabajar más intensamente con los servidores, con los trabajadores de salud, no solo de salud sexual y reproductiva, porque no es lo único, laboratorio, hay una serie de personal que van a atender y protegerla desde su identidad, tiene que ser público, el tema del estigma, el tema de la empatía, ¿no? Necesita la mayor protección y una adecuada empatía. Hay preguntas que se plantean, como por ejemplo el trabajo que tenemos que hacer con el sector educación y el sector salud. O sea, siempre digo, y disculpen si me han escuchado antes, hace bastantes años, como el Centro de Emergencia Mujer, hubo una campaña de Yo sé cuidar mi cuerpo, en los años 90, y hasta ahora muchos se recuerdan. Entonces, el autoestima, autocuidados, yo sé cuidar mi cuerpo, tenemos que reactivarlo. No digo la misma campaña, pero de ese tipo, porque las personas tienen que entender que el tocamiento y una serie de cosas no son aceptables. Así de simple. Y los trabajadores de salud tienen que tener mayor conocimiento para difundir y capacidad con el sector de educación para la prevención. Y otro tema que se menciona un poco acá, pero yo creo que tiene un peso muy grande, es acceso a alcohol y drogas. En nuestro país es muy barato tomar tragos, no digo de buena calidad. Me refiero, yo cuando voy a los pueblos les pregunto cuánto vale un vaso de alcohol, de yonque. En los lugares productores puede costar 80 centavos. Estamos hablando de 200 centímetros cúbicos de alcohol puro. Échale cualquier gaseosita y lo convierte en cóctel. Entonces es muy barato y socialmente no es mal visto que un menor de edad esté bebiendo alcohol. ¿Acaso no hay cariño en esta casa o cosas por el estilo, etcétera, etcétera? O sea, el alcohol es demasiado fácil de acceso y nadie lo mira mal. Por supuesto, una chica adolescente de 14 años tomarse un poco de alcohol no tiene el mismo efecto que una persona mayor, solamente por dosis, cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, alcohol, drogas, tiene un rol que jugar y también tenemos que trabajar en la prevención de ello. Y una respuesta social frente al alcohol, frente a las drogas. Entonces, eso es un elemento clave en la prevención. Por supuesto, las personas, las víctimas,
tenemos que protegerlas y también educar a la población para la adecuada protección. Mecanismos para que la AOE sea más accesible. Estamos trabajando en ello. Todos los lugares de emergencia deben tener el kit, incluyendo la AOE. Lo dice la norma, lo estamos capacitando. Tenemos comprado en el último rincón, del primer nivel al último nivel. Lo tenemos comprado. Lo más triste es que se están venciendo porque no se usan. Y las farmacias siguen dando mucho más fácil acceso. Hay un montón de barreras internas. Sigue habiendo gente diciendo y afirmando que la actitud de emergencia es abortiva, lo cual es falso. No lo es. Nadie lo ha probado que lo sea porque no lo es. Así de simple. Y entonces, dudas. Quiere dudar, dude, pero no puede impedir que la población tenga acceso a un avance científico, que ni siquiera es 100% eficaz, por si acaso, ¿eh? O sea, no es 100% eficaz, pero es mucho mejor que no dar nada. Y por supuesto, si lo damos en las primeras 24 horas, es altamente eficaz por una serie de razones. Bien, anticoncepción de emergencia, respuesta con el kit, capacitación, una respuesta del sector salud, lo estamos haciendo y tenemos que mejorar también. Gracias. Muy puntual, con el tiempo muy exacto. Muy bien. Sí. Si me pide permiso, nos comentó al inicio de la mesa que tenía una reunión importante que viene a retirarse del observador. Gracias. A continuación vamos a dar pase a la licenciada Elisa Juárez. Ella es coordinadora de monitoreo y investigación del PRONSEC, experta en métodos cualitativos de investigación, que ha participado en estudios de salud sexual y reproductiva, mortalidad materna, salud materna y infantil, entre otros. Vamos a ver 10 minutos de tiempo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Yo vengo en representación de PRONSEC, en representación de la directora Susana Chávez, quien por motivos también de trabajo no ha podido estar acá. Sí. Mis comentarios y preguntas están más enfocadas en el tema de investigación, que es el tema que yo trabajo dentro de la institución. Y tenía un primer comentario respecto, la data que han mostrado es súper interesante y súper importante, porque sobre todo las personas que trabajamos en investigación siempre andamos buscando las maneras de introducir la evidencia en la política pública. Creo que por más que suene lo más sensato que ambas tengan que conversar y que las decisiones sean basadas en evidencia, esto no se da siempre. Podemos ver la primera muestra en lo que acaban de comentar sobre que el AOE finalmente no está incluido dentro de nuestros kits para el kit que se entrega desde el Ministerio de Salud, entiendo, para los casos de violación, cómo es posible que algo que ya se ha demostrado como un medicamento no abortivo y los beneficios que puede dar en términos de la prevención del embarazo si es entregado dentro de las primeras 72 horas, resulta casi una locura pensar que no se ha entregado actualmente. Entonces, lamentablemente sí existe una disociación entre lo que la evidencia muestra muchas veces y lo que la política pública hace. Entonces, esfuerzos como este, como el que se ha hecho, el que se ha presentado hoy, y evidencia como la que se ha presentado hoy resulta elemental para poder tomar mejores decisiones para nuestra población. Una de las primeras cosas que yo quería comentar es que si bien la data que tenemos es la data con la que se cuenta y es con la que finalmente tenemos que trabajar, hay que saber de qué data nos estamos refiriendo. Finalmente nosotros acá estamos hablando de embarazos que han terminado en partos o que se han podido registrar de alguna manera. Sin embargo, tenemos que saber que esta data no muestra el total de niñas y adolescentes que han estado embarazadas. Recordemos que hay muchos de esos embarazos que terminan en aborto, que terminan en muerte por aborto, que terminan en muerte por parto, que no se están contando en esa data. Entonces, por más de que de por sí esta sola data ya nos parezca realmente impresionante y nos ponga a todos un poco la piel de gallina, no es el total del problema al que nos estamos enfrentando, y creo que eso es una de las primeras cosas que yo quería dejar claras acá. El segundo comentario que yo tenía respecto a los datos, en las primeras diapositivas que se mostraron 3 categorías de perpetradores de violencia.
violencia, aquellos que son expareja, aquellos que son familiares y un tercer grupo en el que se agruparon aquellos conocidos y desconocidos. Es importante, creo, para futuros análisis, hacer la disgregación entre los conocidos y desconocidos, porque sabemos que la gran mayoría de violadores, sobre todo de niñas y adolescentes, se encuentran dentro del ámbito de alguna, de entre comillas, familiar, lo cual no significa que haya necesariamente lazos de consanguinidad. Las familias, sobre todo en nuestro medio, son más extensas que las familias que compartimos consanguinidad. Entonces creo que esto es importante porque sí sabemos que aquellas personas que son conocidos, llámese vecinos, llámese amigos de la familia, llámese, no sé, el hijo del X que siempre viene a dormir o que siempre está acá, finalmente se convierte en una persona conocida, finalmente se convierte en una persona de confianza. Y son estas las personas que son, mejor dicho, aquellas personas que finalmente cometen abuso sexual contra los menores, pertenecen a este grupo de personas. ¿Me dejo entender? Entonces creo que esa diferenciación es importante porque nos va a poner alertas respecto a en qué momentos, de qué personas o qué características tenemos que estar pendientes, qué características o qué personas tienen que prendernos alertas, luces rojas respecto a cómo, para cuidar a los niños y adolescentes que tengamos en un ámbito familiar. Entonces ese es el otro comentario que yo quería hacer y que me parecía importante tener en cuenta para el análisis de esta data y para futuras presentaciones. Una cosa que a mí me llamó la atención es que entre las mayores de 14 años, entre 14 y 17 años, se encontraba más casos en que se decía que este era un evento que se daba por primera vez que entre las menores. Y aquí me gustaría hacer como un comentario respecto a lo que podemos estar sacando con esta data. Si bien puede ser la primera vez que se da un acto de violación en sí, ello no significa que esta sea la primera vez, ni que la persona haya tenido contacto con la menor, ni que se haya dado ya maneras de coaccionar a la menor. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Las evidencias que hemos recogido nosotros previamente nos dice que cuando se dan las violaciones o cuando se denuncian las violaciones, se da generalmente por un hecho que un poco rompe con, no sé si la palabra es la rutina, pero digamos que se magnifica, que es el que nos llama la atención, ya sea un embarazo, ya sea que alguien evidencia lo que está pasando por algún motivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto viene dándose de manera sistemática por años. Entonces, creo que hay que poner un poco de atención respecto a cómo estamos haciendo las preguntas. Y de pronto sí existe la necesidad de utilizar otro tipo de investigaciones, y aquí entra un poco mi preferencia o mi inclinación por la investigación cualitativa, que es la investigación en la que yo soy experta, para ir explorando cuáles son los contextos o cuáles son otras formas de violencia que se pueden ir dando antes de que se dé este evento, que sí es el que se registra y el que se encuentra y que se... ¿Me queda un poco? Okay. Bueno, esta es una de las cosas que yo quería mencionar. Y sí me hubiese parecido importante hacia la última parte de la presentación, cuando se mencionaron las estadísticas en que los perpetradores de violencia son las exparejas. Me hubiese parecido importante de pronto hacer un poquito de análisis respecto a las edades de las parejas, porque van a haber mucha diferencia entre aquellas que tienen parejas más o menos de su edad y entre aquellas que tienen parejas 5, 10, 15 años mayor. Lo que hemos encontrado es que en la mayoría de los casos, por ejemplo, de embarazo adolescente, las parejas son 10, 15 años mayor que la adultez. Entonces yo creo que este mismo análisis vale la pena hacerlo en un problema como este. Y vale la pena que se registre además
las edades de las parejas, si es que no se está haciendo actualmente. Yo imagino que se está haciendo, solo que de pronto en esta diapositiva no se mostró, pero si no se está haciendo, es una pregunta que hay que empezar a hacerse definitivamente. Yo quería cerrar haciendo algunas preguntas solamente para, bueno, una de ellas ya me fue contestada un poco acá por la doctora Sandoval, quien me decía que efectivamente sí, el audio no está siendo parte del kit que se está entregando, y esto es una cuestión que, como dijo el doctor Articueta, el sector salud tiene que empezar, tiene que tomar acción sobre este asunto. Mi pregunta particular era cómo se está dando, y sí, ya casi para terminar, cómo se está dando el tema o cómo se está ofreciendo o planteando la posibilidad de un aborto terapéutico en las niñas. Yo quisiera saber cómo es que el SEN o en qué momento de la cadena del proceso se está planteando esto. Consideremos que muchas de estas son niñas menores de 14 en quienes los riesgos de un embarazo no solo están a nivel de su salud por la alta frecuencia que hay de preeclampsia, de retención de restos, de la necesidad de una cesárea que implica unos riesgos adicionales, sino el daño a nivel emocional, el daño a nivel mental, las consecuencias que esto puede tener para la niña a nivel social. Entonces creo que por muchos motivos son niñas que podrían acceder a un aborto terapéutico. Entonces yo me pregunto en qué momento de la cadena de atención se está ofreciendo un servicio como este. A mí me parecería importante conocerlo. Y finalmente, ¿cuál es el sistema que existe de protección y apoyo? Porque como mencionó la misma doctora Sandoval, en muchos de los casos los perpetradores de violencia están dentro del ámbito familiar o el ámbito del hogar. ¿Cuáles son las medidas de protección o los niveles de protección que se están ofreciendo a estas menores en estos casos? Me parecería también importante conocer. Y bueno, yo con eso quiero cerrar. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la licenciada Elizabeth Juárez, que nos ha dejado también algunas reflexiones para ir pensando de forma conjunta estos temas que están en la agenda actual. Bien, a continuación vamos a presentar a la doctora María Isabel Aragón, psicóloga de formación con maestría en Administración y Gerencia Social, es coordinadora del programa Save the Children Internacional, donde gestiona programas sobre salud en adolescentes con enfoque de género, interculturalidad y protección. Por poner un fuerte aplauso. Gracias, buenos días con todos. En principio quisiera traerles el saludo de la directora Rosa Quiape, quien no pudo asistir a este evento. Save the Children International es una organización no gubernamental internacional que viene trabajando a nivel mundial en 120 países hace 100 años. Este es justamente el año que estamos cumpliendo 100 años a favor de promover que los niños y niñas sean tratados como personas y que tengan un futuro, un presente que los reconozca como ciudadanos y los cuales deben estar protegidos y tienen que tener también acceso a todos los servicios que los adultos tenemos. Save the Children International tiene 30 años en el Perú. En estos 30 años, y nacimos prácticamente con la convención, nosotros hemos tenido programas dirigidos a mejorar la salud, garantizar los derechos de los niños, incidir al Estado para que pueda cumplir su rol de garante de derechos. En este sentido, y para el tema que nos convoca el día de hoy, nosotros hemos venido trabajando por lo menos 10 años en el tema de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Nuestro trabajo ha sido muy fuerte en la ciudad de Huánuco y lo hemos trabajado a través y con una socia, Paz y Esperanza. Actualmente, lo que nosotros podemos contribuir a este foro, ¿no? Porque considero que este foro también es un espacio de interaprendizaje, considero de que una de las preguntas que me interesó mucho tratar de aprovechar en este espacio era cómo podemos
detectar que se puede estar dando un posible caso de violencia sexual, ¿no? Entonces, creo que por ahí me voy a concentrar un poquito y también qué cosas se puede hacer para mitigar estas vulnerabilidades a las que atraviesan nuestras niñas, niños y adolescentes cada día y en todos sus entornos. Entonces, nosotros en el 2017 lanzamos un estudio que es los factores de riesgo para la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, elaborado por Nelly Clore, en el cual recogimos desde la perspectiva de todos los actores involucrados en este problema y sobre todo desde la voz de los adolescentes, las y los adolescentes, porque creo y nosotros como organización consideramos que ellos son, digamos, la voz que tenemos que escuchar para atender su problemática, ¿no? No somos los adultos quienes debemos construir la política para que atienda a los adolescentes, sino debemos compartir con ellos espacios de análisis para que nos puedan ayudar en las mejores posibilidades para solucionar su problemática. Entonces, estos adolescentes nos mencionaron en reiteradas oportunidades y haciendo también una triangulación con los otros actores, incluidas las autoridades, tenemos que los adolescentes, para llegar a una situación de abuso sexual, antes de ello pasan por ciertos riesgos, por ejemplo, o factores de riesgos, ¿no? En la escuela pueden haber sentido acoso del personal administrativo, acoso de los docentes, falta de seguridad durante los eventos públicos donde viene gente extraña al colegio, servicios higiénicos inseguros, juegos entre compañeros que no son notados, como que estamos pasando del juego a una situación de violencia sexual, y docentes que muchas veces, aprovechando el nivel de interrelación diaria, cotidiana, utilizan mensajes en doble sentido también, ¿no? Entonces, tenemos también riesgos en las redes sociales, ya que hay altas probabilidades de que las identidades no sean las verdaderas, y otras formas que implican también solicitar información personal, que los adolescentes lo hacen sin medir los riesgos que podrían tener dar acceso a sus datos personales, ¿no? También tenemos en los medios de comunicación y canciones mensajes totalmente sexistas que promueven una masculinidad hegemónica y agresiva además, ¿no? O sea, si un varón no está digamos, ejerciendo cierto nivel de poder en una relación con una compañera o con una mujer, entonces es visto como un poco soncito, ¿no? Perdonando la palabra. Entonces, nosotros, digamos, en nuestra sociedad estamos viendo que hay esa promoción de, todavía tenemos estas masculinidades hegemónicas donde se debe, el hombre tiene el derecho y el poder sobre las relaciones de enamoramiento, de amistad, etc. Tenemos lo más preocupante, que creo que tiene mucho que ver y lo han mencionado acá en los resultados que han analizado. Tenemos riesgos en el hogar. ¿Y por qué en el hogar? Bueno, porque normalmente lo que estamos viendo es padres que trabajan, padre y madre que trabajan, y entonces el adolescente, la niña, se queda sola o se queda al cuidado de personas extrañas, o se queda al cuidado de parientes que pueden tener otras intenciones con ellas, ¿no? Entonces, también otro factor de riesgo que reconocieron los adolescentes es no tener un espacio individual en las casas, ¿no? También los estereotipos de género que también se dan dentro de los hogares, ¿no? Donde tenemos todavía muchas mujeres que todavía tal vez estamos dando mensajes machistas en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestros espacios, y eso es lo que es muy difícil de cambiar, y nosotros como organización consideramos que la violencia basada en género es lo que simplemente coadyuva a que suceda la violencia sexual. Lo hemos vivido también porque tenemos una organización de adolescentes en Huánuco muy potente que está haciendo ya mucha conciencia social, está haciendo activaciones públicas, y ellas y ellos también nos comentan
hemos cambiado, estamos mejorando con nuestras formas de comportarnos entre pares, pero llegamos a nuestra casa y nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías nos empiezan a corregir y a imponernos por qué tengo que usar un short, una falda, etcétera, y muchos de este tipo de comentarios que al final ellas se han convertido en todavía sensibilizar primero a su familia para luego poder trabajar con la comunidad, ¿no? Entonces, bien, lo que nosotros promovemos y venimos promoviendo durante estos años y muchos esfuerzos es en que todos conozcamos los factores de riesgo. Todos, desde el adolescente, la familia, en primer lugar, la comunidad y luego la sociedad, ¿no? O sea, todos debemos conocer desde nuestros roles dónde están esos factores de riesgo para prevenir la violencia sexual, porque atender la violencia sexual es más costoso para el Estado, es más costoso para la víctima, que es difícil que supere esa situación a lo largo de su vida, porque tiene muchas repercusiones psicológicas, emocionales, traumáticas, que solo se podrían recuperar con una terapia un poco larga, a la cual no todos tenemos acceso. Entonces, nosotros promovemos la prevención primaria. La prevención primaria quiere decir que identificamos los factores de riesgo y los abordamos desde cualquier de los roles que tengamos, sea como operadores de justicia, sea como operadores del sistema de protección y sea como ciudadano, simplemente ciudadano en la familia, en la comunidad. Entonces, promovemos que se identifiquen los factores de riesgo, que se mejoren los conocimientos y que se aborden. Pero es una lucha difícil porque también estamos en un país que normalmente no se habla de sexualidad, no se habla. En el sector educación, ¿no? Recién a partir de este año estamos volviendo a aplicar el currículo que tiene digamos, todo el componente de prevenir una violencia basada en género, y realmente yo creo que los adolescentes están muy vulnerables porque no reciben información ni se habla de este tema como lo estamos viendo acá y que debemos enfrentarlo ni en el hogar con los padres, ni en el colegio con sus profesores, ni en la comunidad. Entonces nadie les informa sobre sus cambios, sobre ese espacio que todos tenemos de dar permiso a alguien a que invada tu espacio personal. Y eso es lo que a veces, seguramente muchas veces lo habrán escuchado ustedes, que a veces nosotros los padres exigimos que nuestros hijos saluden de una manera u otra a los parientes, cuando de repente estos mismos niños ya han identificado alguna situación que se sienten ellos en desconfianza. Entonces hay que saber escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen mucho que decir. Y solo para terminar, comentarles de que en Huánuco hemos transferido este modelo de prevención y protección contra la violencia sexual, lo hemos transferido al gobierno regional de Huánuco. Ellos han incorporado indicadores en una estrategia nueva que tienen, y estamos ahorita, recién la transferencia ha sido en agosto, es la primera región que cuenta con un modelo de prevención primaria en la cual todos los actores se articulan para responder al problema. Pero se incluye a las organizaciones sociales de base y a las organizaciones de niñas, niños y adolescentes para hablar sobre esta problemática. Entonces, sí me gustaría en algún momento de repente difundir esa información sobre este modelo que está iniciando con este nuevo gobierno en Huánuco de 4 años y lo van a implementar. Entonces, ojalá que tengan los resultados que todos estamos esperando y otras regiones también lo puedan asumir, porque creo que la prevención es lo que nosotros deberíamos. No esperemos a tener una víctima más, no esperemos a tener este tipo de estadísticas que el día de hoy nos conmueven y nos han congregado a todos los interesados en hacer algo, sino hagamos algo ya, ¿no? Entonces escuchemos a estos adolescentes cuando nos dicen que hay una relación de poder en sus escuelas, en el hogar, etc. Ok, agradecemos a Maricel. Antes de presentar a la quinta panelista, quiero comentar lo siguiente. Por favor, vayan anotando sus preguntas. La comisión organizadora
está realizando la pregunta para poderlas alcanzar en su momento a cada panelista, que van a tener 5 minutos para poder responder las preguntas. Yo les pido que las puedan realizar de forma colectiva para que las puedan responder en la medida posible y a la vez poder cerrar también su intervención en esos 5 minutos. ¿Ok? Bien, ahora sí presentamos a la doctora Lisbeth Guillén Chávez. Ella es coordinadora del programa de Poder y Políticas del Movimiento Manuela Ramos Sindical en Perú, de la Red de Organizaciones Feministas de Defensa de los Derechos de las Mujeres. Para ello pido un fuerte aplauso para comenzar. Buenos días, muchas gracias por este espacio, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la Dirección General contra la Violencia de Género y por supuesto al Observatorio, que está en este esfuerzo de levantar información más desagregada, información más específica, justamente para definir mejor las políticas públicas, los programas y las medidas de atención a los diferentes grupos que conformamos la población. Primero, para asentar que el embarazo infantil forzado, este embarazo que ocurre en niñas menores de 14 años, producto de violación, es una forma de tortura, es una grave vulneración de sus derechos, ¿no? Es una grave vulneración de sus derechos, como ya lo ha señalado el Comité CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Comité de los Derechos del Niño, instrumentos de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano. Se señala que los embarazos forzados y los matrimonios infantiles son prácticas nocivas que afectan gravemente los derechos de las niñas. Ambos comités en su recomendación general 31 señalan que las prácticas nocivas están profundamente arraigadas en las actitudes sociales según las cuales se consideran a las mujeres y a las niñas inferiores frente a los varones, frente a los hombres y a los niños, ¿no? Como ya lo han señalado, están a la base todos estos estereotipos y que muchas veces en los medios de comunicación, en las propias familias, la escuela se siguen reforzando y fortaleciendo y reproduciendo. Igualmente, el relator sobre la tortura en su informe de 2016 ya ha señalado que el impacto de la violencia sexual en la salud reproductiva de las mujeres, por supuesto en las niñas y adolescentes, ¿no? Y los efectos agravantes de las negativas de atención de demandas por parte de los servicios de salud que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. CLAE en Perú es una red de organizaciones feministas y de activistas feministas que en Perú ya tiene 33 años. Hace parte del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, que tiene capítulos en diferentes países, en 15 países de América Latina y el Caribe. Estamos también con esta agenda, con esta preocupación, levantando el embarazo infantil forzado, que es tortura. Y en Perú se ha levantado también una serie de evidencias. Se ha levantado una serie de evidencias en el año pasado y parte de este año, básicamente bajo la coordinación de la compañera Marisabel Sedano, que ha conducido esta acción y ahora está a mi cargo. Hemos hecho diálogos, ¿no? para ver dónde están los nudos, cómo se pueden prevenir, ojalá, que ocurran estos embarazos forzados, embarazo infantil forzado, y por supuesto la atención bajo los enfoques que ya señala también nuestra normatividad vigente, ¿no? No es que esto esté librado a la discrecionalidad de los operadores y operadoras de los diferentes servicios. Tenemos un conjunto de lineamientos, guías, protocolos que tendrían que ser aplicados en todos los niveles de gobierno. Entonces se han desarrollado una serie de mesas de trabajo, de diálogo con operadores y operadoras en 3 macrorregiones del Perú, y ahí tenemos información que corrobora lo que también ya se ha señalado anteriormente. No hay desconocimiento, por ejemplo, del protocolo de aborto terapéutico, de esta política que está vigente del 2014. Luego también se desconoce el protocolo de actuación conjunta que ha aprobado este año para la actuación conjunta entre SED y establecimientos de salud.
donde tiene un capítulo específico para la atención de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y donde se establece que parte de la atención integral o del cuidado integral, porque es un concepto que incorpora en este protocolo, es también la información sobre el protocolo de aborto terapéutico. Entonces esto no es que se puede o no hacer, es una obligación de los servidores y servidoras de los diferentes servicios, el SEM y los establecimientos de salud, y ahí yo le sumaría al sector salud, al sector educación, para la prevención, como ha señalado aquí la compañera de Save the Children, ¿no? Porque lo que tendríamos que evitar es que ocurran, y las alertas tempranas, ¿dónde están? En la familia, los entornos y por supuesto el ámbito escolar, ¿no? Entonces aquí hay una responsabilidad enorme, que tiene que haber articulación. Otras situaciones que hemos identificado en estos diálogos es que en la práctica se presentan objeciones de conciencia, ¿no? Al no dar la información, al no posibilitar que la niña embarazada producto de violación, porque toda relación sexual con niñas menores de 14 años es delito y la sanción es la cadena perpetua. O sea, ahí no podemos hablar, la niña que va a ser madre, olvidarnos de la niña como sujeto de protección y atender ya su condición de maternidad, ¿no? Entonces aquí lo primero es la niña, atender además que ha sido víctima de una agresión brutal y se le está imponiendo luego el embarazo infantil, ¿no? Entonces hay en la práctica objeciones de conciencia, de hecho falta de capacitación para atender a niñas con este enfoque de embarazo infantil forzado, se les trata como a mujeres adultas, se olvida que son niñas y ya se atiende la condición de maternidad, ¿no? Entonces esto sí, qué bueno que estemos aquí con representantes del Ministerio de Salud, por supuesto el Ministerio de la Mujer. Esto no puede seguir ocurriendo, ¿no? No podemos seguir dando data de cuántos casos están ocurriendo de niñas violadas, embarazadas y seguir levantando evidencia, pero sí tiene que decirnos algo estas cifras, ¿no? Tiene que decirnos algo al Estado, porque es garante de nuestros derechos, y a sociedad civil también, para tener información de que hay estas medidas, hay estos lineamientos de atención, para que también en los diferentes entornos y las comunidades vigilemos, hagamos seguimiento, si se está cumpliendo, si se está aplicando, se está dando la orientación, la obligación de dar los kits, de proveer los kits de emergencia, ¿no? Los kits de emergencia tienen que tener los antirretrovirales y también la anticoncepción oral de emergencia. Y ahí tenemos una preocupación que ha hecho llegar la mesa al Ministerio de Salud, ha hecho llegar la Mesa de Vigilancia Ciudadana en Derechos Sexuales y Reproductivos a la directora de la DIGEMIT, porque se ha levantado una alerta de que algunos productos que tienen anticonceptivos hormonales tendrían algunos efectos en la salud mental de las personas, ¿no? Y nos preocupa más, hemos pedido una reunión como mesa que conduce la señora Susana Chávez. Se ha pedido una reunión a la directora y también nos preocupa más porque se estaría poniendo en riesgo la provisión de los kits de emergencia, porque los kits de emergencia tienen como contenido la anticoncepción oral de emergencia, ¿no es cierto? Entonces son situaciones que sí tenemos que estar mirando en conjunto. Yo saludo, desde CLADE en Perú saludamos la aprobación del protocolo de actuación conjunta entre los SEM y los establecimientos de salud, porque incorpora también el concepto del cuidado integral, ¿no? El cuidado integral que tiene que mirar de manera a la niña para proveerle su atención socioemocional, todo el tema de su atención de su salud. Gracias. Entonces nos parece importante, y si expresamos también aquí ante el Ministerio de Salud, el desconocimiento que tienen las y los operadores de los servicios en los niveles regionales y locales sobre la vigencia de estas medidas, ¿no? Y que no está librada a su discrecionalidad, es una obligación que tienen que cumplir con la norma, ¿no? Y es garantizar los derechos, en este caso, de las niñas
que van en esta condición de gran afectación a sus derechos, a su vida, a su salud y a su integridad. Finalmente, llamar también a la articulación, ¿no? Hay un tema, hay nudos que tenemos que hacer esfuerzos también por que haya articulación intrasectorial e intersectorial, ¿no? En casos que se ha acompañado desde Claren y también desde otras organizaciones, igualmente desde despachos de algunas excongresistas, se ha visto, se ha detectado que hay duplicidad, por ejemplo, en los trámites, o desde el mismo Ministerio de la Mujer, desde una unidad o de una dirección se busca llenar un formulario y también desde otra área o de otro programa también se busca llenar otro formulario para recabar información. Entonces ahí sí yo pediría que vieran también internamente cómo generan formularios únicos, articulan para que toda la información que requieren esté solo en un formato y no estén con las repreguntas hacia la niña o sus familiares, ¿no? Nuevamente la articulación, promover redes de apoyo y acompañamiento con la debida capacitación y supervisión. Y en la data que ha sido muy importante, la que nos ha presentado hoy el observatorio, sí, también señalar que debieran mirar, ¿no? en el enfoque interseccional el tema de la orientación sexual y la identidad de género, porque cuántas de estas violaciones sexuales podrían ser también estas violaciones correctivas, ¿no es cierto? Y que tienen consecuencia de embarazo. Igualmente, directivas para el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Qué bueno que se empiece a desagregar las estadísticas, la información, y que todo eso pueda ser transversal también al Estado peruano, ¿no? Toda la información que se levante, que haya ese desagregado también en la información. Y eso, me parece muy importante, todos estos esfuerzos de sociedad civil, queremos contribuir, apoyamos, pero sí sin dejar de lado nuestro rol de vigilancia y de seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la mesa por sus reflexiones que han compartido de manera colectiva, y ahora vamos a pasar a la rueda de preguntas. A cada panelista se le va a entregar un conjunto de preguntas. Yo les pido que las revisen, que las traten de responder en un paso de manera global, ¿no? Dado que el tiempo va a ser así. Permítame un segundo, solamente como se ha retirado la señora Cecilia Sandoval, voy a pedirle a Silvia Romero, que es directora de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios de la Dirección General contra la Violencia de Género, que por favor responda a las preguntas que le fueron dirigidas a ella. Nosotros tenemos la suerte de que ella también haya sido directora de la Unidad de Atención Integral, ¿no?, contra la Violencia Familiar y Sexual en el Programa Nacional. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, buen día, buenos días con todos y con todas. Ha sido importante que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la Dirección General contra la Violencia de Género, podamos generar este espacio de conversación, de discusión, de interpelación también en relación a un tema que nos moviliza, porque es una realidad cotidiana, frecuente, que existe hace muchísimos años y que vamos visibilizando a través de la data que se ha presentado el día de hoy y que es bastante dura, ¿no? Quiero saludar efectivamente a todos los y las integrantes de esta mesa y agradecer el esfuerzo que han tenido por compartir con nosotros el día de hoy. Tenemos efectivamente varias preguntas que se han suscitado en relación a lo que pasa con los servicios en los centros de emergencia mujer. Hay dos o tres en relación a qué está ocurriendo, cómo se puede accionar cuando se trata de cuando los agresores sexuales
son los que están en casa, o sea, son los padres, ¿no? Y son los padres que finalmente protegen, ya sea la mamá que protege al agresor sexual o el propio agresor sexual que no da acceso a la víctima. Bueno, nosotros, como Estado, tenemos normas para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, efectivamente ellos ejercen la representación legal de sus niños, de sus niñas, adolescentes, también tienen la capacidad de poder perder esta patria potestad en este ejercicio cuando les están haciendo daño. Porque el ejercicio de la patria potestad implica efectivamente ejercicio de derechos y deberes. Entonces, cuando efectivamente nos encontramos ante casos como estos, donde hay niñas, adolescentes, que están siendo víctimas de agresión sexual y la familia no está permitiendo el acceso para la denuncia, para la atención integral, efectivamente nosotros tenemos que acudir a la Unidad de Protección Especial, que pertenece a la Dirección de Niñas, Niñas y Adolescentes, para que evalúen si el niño se encuentra en riesgo de desprotección familiar, y esas personas finalmente, lo que se hace una evaluación integral para que esos niños sean sacados de ese espacio familiar y se les coloque con familia extensa, llámese abuelos, tíos, tías, que tengan las condiciones para poder albergarlos, y en el último de los casos se podrían hasta institucionalizarlos, que es lo último que busca el Estado, porque efectivamente no es la situación más regular. Pero en cualquier caso, los niños, las niñas y adolescentes no pueden permanecer en un hogar donde efectivamente la violencia sexual está presente y donde quien los debería cuidar los termina agrediendo sexualmente. Entonces hay mecanismos, las UPEs han crecido a nivel nacional, pero igual no están todavía, no son suficientes, así que quienes hacen las veces de las unidades de protección especial son los juzgados de familia a nivel nacional, para efectivamente aplicar la norma específica sobre protección familiar y hacer que esas niñas y adolescentes salgan de ese espacio donde han sido agredidas sexualmente. En relación hacia el Centro de Emergencia Mujer, están preguntando si existen casos de embarazo por violación sexual, cuántas niñas han sido atendidas, si tienen casos simbólicos. Hay muchos casos que han sido atendidos. La cifra es la que ha presentado el observatorio, ¿no? Casos simbólicos, yo creo que cada caso es sumamente duro. Los más duros obviamente siempre son cuando se tratan de niñas muy pequeñas. Muchos casos, efectivamente, inclusive cuando yo tenía la oportunidad de ser directora de la unidad de atención, casos de niñas de 8 años de edad, ¿no? Con embarazos forzados, han sido parte de lo que nosotros hemos ido atendiendo y en los que hemos venido dando una atención integral, ¿no? Entonces sí, casos hay varios, ¿no? En relación a cuál es el procedimiento, qué estamos haciendo, y ahí yo sí quiero destacar algo que la doctora Elizabeth Guillén ya ha señalado. Nosotros como Estado tenemos una obligación muy importante, que es la protección de estas niñas y adolescentes, y una protección integral. Y la información es vital para poder atender estos casos. Entonces, si las víctimas no conocen que tienen derechos para acceder a un kit de emergencia que pueda restar las consecuencias de ese embarazo producto de la violación sexual, entonces ahí ya tenemos una barrera sumamente grande, ¿no es cierto? Si no conocen que tienen derechos, si es que efectivamente la consecuencia es un embarazo, una evaluación integral que permite determinar si su vida corre riesgo, ¿no es cierto?, tanto en términos de salud física o mental, entonces también tenemos una barrera. Y por eso desde el Estado nosotros hemos diseñado durante el presente año, en este año entrado en vigencia, este protocolo base de actuación conjunta, que es un instrumento de articulación que está previsto en la Ley 30364 y que establece cuál es la ruta de atención de todos los operadores del sistema de justicia y las entidades que tienen que acompañar esta intervención integral. Y allí efectivamente hay un capítulo específico vinculado a casos de violencia sexual donde se señala de manera clara y concreta en ese instrumento y también en otro que hemos diseñado, que también tiene nivel de decreto supremo, que es el protocolo entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud, que también tiene un capítulo de violencia sexual. Se ha señalado de manera expresa que es una obligación de los servicios que nosotros brindamos, de los centros de emergencia mujer, bajo responsabilidad, informar a toda víctima de violencia sexual que tienen derecho a acceder a un kit de emergencia. Los kits de emergencia sí incluyen anticoncepción oral de emergencia, incluyen los antirretrovirales y todo otro examen que se requiera a las víctimas para restar las consecuencias del embarazo, en este caso las consecuencias, de la violación sexual, ya sea un embarazo efectivamente no deseado, ya sean enfermedades de transmisión sexual y cualquier otra enfermedad que se puede dar producto de este hecho, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, ya me están cortando, me estoy yendo más allá del tiempo permitido, pero solamente quiero cerrar aquí con este tema que es bien puntual.
Entonces hay una información que da y efectivamente nuestros servicios están a nivel nacional, necesitamos seguir capacitando y sensibilizando a nuestro personal. Este protocolo con los establecimientos de salud plantea efectivamente que haya coordinaciones territoriales entre el MINSA y los servicios nuestros para darle un seguimiento integral a las víctimas de violación sexual que acceden a nuestros servicios. El protocolo establece de manera específica, ¿no?, que si hay consecuencia producto de la violación sexual, la víctima tiene derecho a una evaluación integral, que es la que establece la guía para la interrupción terapéutica menor de 22 semanas, y que la edad de la víctima es una condición de riesgo que debe ser evaluada al momento de verificar si esta impacta en su vida, tanto en salud física y mental. Entonces es una base bien importante que está establecido normativamente en dos instrumentos, tanto en el protocolo, base de actuación conjunta, que es parte de lo que en la ley 3364 nos establecía como uno de los instrumentos del Sistema Nacional de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, y en el protocolo entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud. Creo que vamos avanzando, hay mucha tarea todavía por hacer, pero creo que por lo menos vamos sentando las bases de los cambios que necesitamos para atender este tipo de casos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir la misma secuencia de posiciones. Vamos a pasar ahora con el doctor Asticueta para que pueda responder algunas preguntas. Bien. Hay varias preguntas. Yo creo que la primera es dejar claro que el MINSA tiene anticoncepción oral de emergencia, no solo en el kit, sino lo tiene en el programa de planificación familiar, el programa de anticoncepción. Entonces está disponible. ¿Lo puede dar a menor de edad? Sí lo puede dar, de un marco de libertad, o sea, de que la persona lo solicite. No puede haber discriminación, y está muy claro en la norma de planificación familiar que no puede haber discriminación por ningún tipo entre de edad. Por lo tanto, una persona que es víctima de abuso sexual, con mayor razón, o sea, tenemos que darle la protección y se le da antibióticos, se le hace unas pruebas rápidas de VIH, sífilis, prueba de embarazo, hepatitis, se les da vacunas, antirretrovirales, anticoncepción de emergencia. Eso está disponible, pero no solo para la víctima, sino para cualquier persona que necesite en el tema de anticoncepción oral de emergencia. Eso está disponible, que hay que sensibilizarlo, que hay que trabajar mejor, que hay que asegurarnos que lo usen apropiadamente, sí, pero no es un medicamento peligroso. Es más, en muchos lugares del mundo desarrollado, la anticoncepción de emergencia se da sin receta médica. La única contraindicación es que esté embarazada. No porque daña un embarazo, sino porque no serviría para nada. No tiene ningún efecto malo sobre el embarazo, ni bueno en el sentido que no sería perder el medicamento. No hay otra contraindicación. Y si alguien piensa que puede ser riesgoso, la cantidad hormonal de Levonorgestrel que tiene el de emergencia es mucho menor de la cantidad de hormona que produce la placenta cuando la mujer está embarazada, a cualquier edad. Estamos hablando de muchísimas veces más produce el embarazo normal. Por lo tanto, no hay que ir mucha hormona o cosas por el estilo en ese sentido. Aparte que es una dosis única que se metaboliza horas después. Bien. Hay que sensibilizar y pedir autorización. No. Bueno, la única autorización que tiene que pedir es la voluntad de la persona que se quiere tomar la pastilla o la medicación que estamos dando, porque no podemos obligarlos. Pero no requiere mayor cosa. Estamos dando un medicamento que está bajo prescripción, bajo supervisión y por supuesto una persona víctima de abuso sexual. Me preguntan sobre prevención en familia, en el sector salud. Hay mucho trabajo de prevención, no será nunca suficiente porque no somos los únicos que lo pueden hacer. ¿Por qué dice se reduce la aceptación de internos de psicología para que apoyen? No se reduce esto. Lo que pasa es que hay estudiantes, hay segundistas, hay internos, hay de todo, no se reduce. Que yo sepa, estamos creciendo todos los servicios de salud mental. Esto implica centros comunitarios, implica toda una inversión, todo un trabajo progresivo que se viene haciendo. Espero que no se interprete que lo reducimos o no nos importa que haya profesionales. Ahora, aspectos clínicos, cuidado, los aspectos clínicos tienen que ser manejados por quien lo sepa hacer, no lo puede hacer cualquiera. Hay un principio de medicina que es primo non nocere, primero no hacer daño. Entonces no se meta si no tiene, y usted puede mover cosas que hagan más daño que beneficio. Por lo tanto, tiene que ser manejado por gente que sepa, y eso no hay tanto. O
O sea, psiquiatras, psicólogos clínicos no hay tanto y requiere ciertas condiciones que no se puede en el último rincón del país. Sobre el tema del aborto terapéutico, el aborto terapéutico es causal salud. Y esto está basado en el Código Penal, que es muy claro, si la mujer tiene un riesgo de daño grave o permanente, puede recurrir al aborto terapéutico. Eso dice el Código Penal y lo recoge la guía o protocolo de interrupción voluntaria del embarazo por causal salud, donde hay una serie de causales. Uno de ellos es salud mental y otras causas, pero eso lo va a evaluar la Junta Médica, el profesional que la atiende, la Junta Médica. Entonces ahí tiene que ir a un sistema que no lo va a ver el primer nivel, lo ve otro nivel. Que deberíamos estar dando respuesta a muchas cosas, sí, probablemente, pero estamos trabajando en ello. Los hospitales, los servicios están siendo capacitados o han sido capacitados y están atendiendo parte de esta demanda. Pero vuelvo a lo mismo, es por causal salud de la madre. Eso dice la norma correspondiente. Y preguntan sobre trabajo con, después de la violación con niñas y adolescentes. Sí, hay trabajo. Y preguntan si hay trabajo con los agresores. Que yo sepa, el Ministerio no hace mayor cosa, pero creo que el Ministerio de la Mujer sí algo hace. En todo caso, eso porque puede ser un vacío por atender, pero primero atendamos a las víctimas y la prevención correspondiente. Bien, gracias. Ok, muchas gracias. Bien, entonces igual pasamos 5 minutos a la doctora Elisa Suárez, por favor. A ver, bueno, yo primero quería agradecer la aclaración que hizo sobre el kit. Me dieron la información mal antes, pero es bueno saber que sí lo están usando y que sí se viene usando. Esperemos que en la práctica también los insumos estén siempre disponibles. Me hacen dos preguntas. La primera es ¿qué es PROMSEX? PROMSEX es el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Nosotros nos encargamos de trabajar justamente en la defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas de la diversidad sexual. Y me preguntan, ¿un aborto terapéutico no sería riesgoso para una menor de edad física y psicológicamente? En realidad, un aborto terapéutico es un aborto que se hace bajo las condiciones que debería hacerse cualquier procedimiento de salud, es decir, bajo las condiciones de salubridad, y una adecuada instrumentación y capacitación del personal no tendría por qué ser riesgoso. Un embarazo en una menor de edad, sobre todo una menor de 14 años o una menor de 15 años, es altamente riesgoso. No pone solamente, como lo dije previamente, en riesgo la salud física de las niñas, sino pone en riesgo su salud mental, pone en riesgo sus relaciones sociales, pone en riesgo el futuro entero de esta niña. Creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cuál es nuestra posición respecto al aborto por violación sexual? Nosotros siempre vamos a defender el derecho de las mujeres a ejercer sus derechos. Creo que eso es lo que yo puedo decir. Gracias. Muchas gracias. Me indica si hubiera alguna consulta o pregunta que quede quizás inconclusa. El observatorio tiene la disposición de poder absorberlas más adelante vía la página, vía correo electrónico, para poder siempre tener información clara y precisa. Y entonces vamos a pasar ahora con la doctora María Isabel Alagón, igual 5 minutos para poder resolver las preguntas. Bueno, gracias. Tengo varias preguntas. Voy a tratar de en los 5 minutos responder, ¿no?, alguna de ellas. Hay una pregunta que estaba relacionada a la investigación de los factores de riesgo. Indica cuáles serían los factores protectores en el entorno familiar. Bueno, las propuestas que hemos tenido de acción justamente para eso es trabajar con las familias, mejorar la relación entre padres e hijos, garantizando una mejor comunicación entre ellos, teniendo en cuenta que hay una brecha generacional en la cual obviamente por el cambio biopsicosocial que van pasando los adolescentes, pues lo que les dicen los padres llega a tener poco sentido para ellos, ¿no? Ellos están pasando por una situación de cambios en el cerebro, pero también de sus comportamientos, de sus pensamientos, en los cuales no se sienten en riesgo, ¿no? Entonces tienen esas falacias, esos mitos que a veces son lo que justamente los hace más vulnerables.
Con las familias, definitivamente los padres deben conocer los cambios a los que están expuestos en este tiempo, entendiendo la adolescencia de los 12 a los 19 años. Creo que los factores tienen que ser factores protectores, autoprotectores, pero no solamente de los adolescentes, sino también de sus padres. Tengo otra pregunta que tiene que ver con, según un decreto supremo del Minedu, se trabajan 3 lineamientos: promoción, prevención y atención de casos de violencia en niños, niñas y adolescentes, y qué tipo de estrategia se podría implementar para prevenir la violencia sexual en niños y adolescentes, teniendo presente lo burocrático que es nuestra realidad y la función con que se cumplen y la función con la que cumplen los aliados estratégicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros en estos años de trabajo lo que hemos visto por conveniente y realista en esta última tendencia desde hace unos 2-3 años es trabajar con los gobiernos locales, ¿no? Trabajar con los gobiernos locales fortaleciendo la DEMUNA, en este caso, para que pueda haber un ente del Estado que pueda promover esa articulación que requerimos, porque tenemos buen sistema legal, ¿no? Buenas leyes, tenemos políticas, tenemos a los sectores trabajando, pero el problema es que no se articulan, entonces los esfuerzos se disuelven, no se notan. Si estos sectores que tenemos a nivel local, regional y nacional pudieran trabajar más articuladamente para responder a esta problemática de la violencia sexual, estoy segura de que podríamos garantizar mejor, bueno, además de que se requiere una mayor inversión definitivamente en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Otra pregunta es ¿cómo se aborda desde los CENS la violencia sexual en niñas que resultan con embarazos en casos de uniones tempranas en comunidades originarias? Bueno, en realidad no te podría decir cuál es el protocolo desde los CEN de cómo responder a una situación de violencia seguida de un embarazo o con una gran posibilidad de embarazo. No estoy segura de eso como para responderlo, pero lo que sí podría decirte que en nuestro ejercicio con comunidades rurales alejadas hemos notado que no hay CENS en todos los lugares. Entonces, si sucede una situación de violencia sexual en una comunidad X que está alejada del CEN más cercano, que está a 4 horas, entonces la persona necesita dinero para movilizarse. Y es por eso yo creo que todo lo que hemos visto ahora de los casos no son los casos reales, hay muchos que se quedan sin denunciar definitivamente, y esta es una de las limitaciones que se puede notar, ¿no? Sobre los micromachismos existentes dentro de las familias, si se considera que esto podría ser un factor predominante en la aceptación y normalización de todo tipo de violencia sexual, ¿y por qué? Bueno, ahí yo tengo una reflexión, no más que otra cosa. Primero, de que obviamente nosotros venimos de una cultura hegemónica año tras año, y los estereotipos de género o las normas de comportamiento con la que nosotros hemos crecido vienen de años atrás, y generalmente tienen estereotipos de comportamientos en las cuales hay mayor, digamos, poder y espacios, etcétera, para los varones, a diferencia de las mujeres. Entonces, estas relaciones de poder promueven noviazgos violentos, promueven que la mujer no sepa de repente defender sus derechos, y promueve desde lo más pequeño que se podría decir, o desde un ejemplo tan básico como el salir a la calle con una forma de vestimenta X, ¿no? En la cual ya estamos, digamos, caracterizadas por estar promoviendo que alguien nos quiera tocar, mirar, etc. Entonces, creo que todo eso también no es culpa de los varones. Yo creo que también acá, solamente aprovechar estos últimos minutos, decir que nosotros tenemos que generar nuevas masculinidades. Si no generamos, no formamos nuevos niños con nuevas masculinidades, olvidándonos de estos estereotipos de género, la violencia sexual va a mantenerse. Sabemos que esto no va a cambiar de un día para otro, pero nosotros promovemos conductas
que transformen, o sea, cambios de comportamiento. Y para los cambios de comportamiento no es lo que todo el mundo hace, que es la normalización o la naturalización, ¿no? De por qué decimos de que los varones son naturalmente más sexuales o tienen más comportamiento, o sea, y que sus manifestaciones en una relación sexual son más aprobadas o no que las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ataca a todas las formas de comportamiento, no solamente, y a todos los problemas que pasamos, que no solamente son la violencia sexual, sino es la violencia en general, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros podemos compartir muchas experiencias más relacionadas a esto, porque nosotros tenemos un mandato que es: no toleramos la violencia de ningún tipo, y dentro de ellas justamente la violencia sexual. Muchas gracias. Y pasamos con la doctora Lisbeth Guillén para que tenga 5 minutos para poder responder las preguntas. Muy corto, gracias. Bueno, hay una pregunta que se dirige más al tema de prevención, ¿no? Si se debe incorporar en los cursos de realidad nacional esta problemática. Bueno, ya está, como ya se ha señalado, ya está vigente la política de la educación sexual integral en el currículum nacional, ¿no? Para todos los niveles del sistema educativo en el Perú. ¿Y qué se busca con esto? Que se generen relaciones igualitarias, de respeto, de las niñas, de los niños, con toda su diversidad, con todas las diferencias, porque no son homogéneos los grupos que están en la escuela, entonces que se respete también, que no haya ningún tipo de discriminación, y en esto que se respete también la autonomía, ¿no? La autonomía de las niñas, de las adolescentes. Entonces es central que esto es de cargo del Ministerio de Educación, es la implementación, que ya es una política, la educación sexual integral, por supuesto una educación sexual integral libre de estereotipos, ¿no? Laica también, y que pueda ser impartida en todo el territorio nacional. Luego también es el tema, hay una ley que garantiza el derecho a la educación de las niñas, ¿no? La ley 29.600, que es la ley que garantiza el derecho de las niñas que han resultado por esta violación sexual embarazadas, tienen derecho a continuar sus estudios, tienen derecho a culminar, y que no sea un motivo de deserción o de exclusión o de expulsión del sistema educativo, ¿no? Entonces hay varias posibilidades, digamos, para prevenir, también sensibilizar y tener más información sobre esta vulneración y esta problemática que afecta centralmente a las niñas menores de 14 años, que es para el caso que CLADEN sigue como embarazo infantil forzado, ¿no? Solo un dato que no comenté en mi intervención anterior es que RENIEC el año 2018 ha registrado 2.344 nacimientos de niñas menores de 14 años y de 5 casos de niñas de 7 a 10 años. O sea, están registrados estos hijas de niñas menores de 14 años en 2018 en RENIEC, son 2.344 casos. Señalar también, aquí comentan el tema de cómo se puede prevenir, dice, la violación y el maltrato en niñas y adolescentes que están con discapacidad. Ponen en el hogar Matilde Pérez Palacio. Bueno, esto es competencia de las autoridades correspondientes, seguramente tendrán que afinar mecanismos de selección de personal, supervisión, capacitación permanente, ¿no? Para que puedan tenerse a tiempo también las medidas de control y de alertas tempranas para evitar estas situaciones de maltrato. Muchas gracias. Bien, tenemos la pregunta que
que señala, se conoce el ámbito familiar en que viven las víctimas de violencia sexual. Sí, efectivamente, en lo que se refiere a los registros administrativos de los centros de emergencia de mujer, se cuenta con un amplio diagnóstico social y psicológico sobre esta problemática, que incluye además los factores de riesgo, incluye la dinámica familiar, y dentro de esta amplia información que está disponible para la intervención integral, aproximadamente unas 180 variables son las que se suben a la base de datos y que permiten hacer el análisis que se les ha presentado. Que hay otra pregunta que hice, ¿tienen la información por distritos? Bueno, sí, contamos con información de los 1.874 distritos del país, puesto que la información que se recoge en el registro de los centros de emergencia mujer se le aplica el ubigeo que establece el INEI. Entonces invitamos a que todas las instituciones que trabajan en el Estado utilicen el ubigeo para incorporar esa perspectiva territorial que permita contar con información más fina para este análisis y para las políticas regionales y locales. Hay una última pregunta que pide un mayor análisis de la información de Loreto y de Huánuco a nivel regional. Por tanto, hay el interés de hacer una mayor intervención en esta zona. Bueno, como ya les comenté, el observatorio es un espacio de generación de información y gestión del conocimiento. Quienes tengan interés de información más fina, se pueden contactar con nosotros y en la medida de nuestras posibilidades les podemos facilitar esta información. Por ejemplo, en el caso de Loreto y Huánuco, podemos hacer que este análisis más fino, y también acá mencionarles que estamos promoviendo la implementación de observatorios regionales para que también se pueda levantar y hacer esta misma labor en estos espacios locales, ¿no? Hay otras inquietudes y dudas de pedidos de información muy específico que también le pedimos que se contacten con el observatorio para que podamos atender mejor este pedido de información, y finalmente invitarlos a que se suscriban al observatorio. Afuera está una sección para suscribirse, de manera que estén informados de todas las actividades y de la última información sobre el sistema nacional que se va generando. Gracias. Y con eso damos por concluido la mesa, el espacio, y agradecemos a todos los que vinieron a la mesa, por lo cual pido un fuerte aplauso para todos.